mucho antes de que el ser humano conociera las rutas marítimas lejanas en lo profundo de las aguas azul oscuro y tormentosas del Atlántico. Un reino de depredadores extraordinarios ya gobernaba en silencio. Aquí el espacio no pertenece al más fuerte por su fuerza física, sino a aquel que posee una inteligencia suprema. Desde las astutas orcas y los inteligentes delfines hasta el misterioso canto de las ballenas jorobadas que resuena desde el abismo. El océano no es solo agua, sino un gran ser vivo, donde la vida y la muerte coexisten frente a frente. En el corazón de ese majestuoso océano profundo, la comprensión es el único puente que nos conecta con el mundo natural. Acompáñanos en este viaje dándole a me gusta, suscribiéndote al canal y dejándonos un comentario. ¿Desde qué coordenadas estás escuchando la llamada del océano? En medio de las aguas frías y violentas del Atlántico, existe un depredador capaz de imponer respeto incluso al gran tiburón blanco. Es la orca también conocida como ballena asesina. Un superdepredador con una de las inteligencias sociales más desarrolladas del mundo natural. Aunque recibe ese nombre temible, en realidad es el miembro más grande de la familia de los delfines. Un macho adulto puede superar los 9 metros de longitud y pesar entre 6 y 8 toneladas. Posee una aleta dorsal erguida como una enorme hoja negra, cortando la superficie del mar. Su contraste blanco y negro la convierte en una de las criaturas más reconocibles del océano. Pero esa apariencia imponente es solo una pequeña parte de su verdadero poder. No caza únicamente con fuerza bruta. Caza con estrategia, memoria y una coordinación casi militar que haría palidecer a cualquier ejército terrestre. Cada grupo de orcas constituye una sociedad extraordinariamente compleja, con un sistema de comunicación propio que funciona como un auténtico lenguaje. Además, poseen una cultura única y sofisticadas técnicas de caza, que se transmiten de generación en generación, reservándose como un valioso legado dentro de cada comunidad. No todas las poblaciones de orcas cazan igual. Algunas se han especializado en capturar salmones con asombrosa precisión, mientras que otras persiguen tiburones, focas, delfines e incluso enormes ballenas enfrentándose a presas mucho mayores, sin mostrar el menor temor. En el Atlántico Norte, las orcas cooperan de forma impecable para ejecutar cacerías cuidadosamente planificadas. Se turnan para perseguir bancos de peces obligándolos a nadar sin descanso hasta agotarlos por completo. Solo entonces lanzan el ataque final. Su coordinación, paciencia e inteligencia estratégica son tan impresionantes que muchos científicos consideran a las orcas algunos de los depredadores más eficientes y sofisticados del planeta. Cuando una foca descansa sobre el hielo, varias orcas se lanzan juntas para crear olas poderosas. La foca cae al agua directo a sus mandíbulas.
Las orcas también pueden enfrentarse a grandes tiburones blancos. Los voltean boca arriba provocando inmovilidad tónica y aprovechan esos segundos de vulnerabilidad para asestar el golpe final con sorprendente eficacia. Pero detrás de esa imagen feroz, se esconde un animal con una vida emocional sorprendente. Viven unidas a familias matriarcales durante toda su existencia. Las crías aprenden de sus madres cómo cazar, orientarse, comunicarse y reconocer zonas peligrosas. Cada lección puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando un miembro está herido o envejecido, el grupo puede reducir la velocidad para esperarlo. No lo abandonan, lo acompañan hasta el final. Los científicos han registrado madres orcas transportando el cuerpo de sus crías muertas durante días. Es una de las muestras de duelo más profundas observadas en el reino animal. Para los seres humanos, la orca es a la vez un símbolo de poder y un recordatorio de la inteligencia del océano. Los ataques a personas en estado salvaje son extremadamente raros. Suelen mostrar curiosidad, observar embarcaciones e interactuar de forma misteriosa con buceadores, como si estudiaran a esos seres torpes que invaden su territorio. Pero ni siquiera estas extraordinarias cazadoras están a salvo de las amenazas del mundo moderno. Los contaminantes químicos se acumulan en sus cuerpos durante años, afectando su salud y la de las nuevas generaciones. El ruido constante de los barcos y el sonar militar altera su ecolocalización, dificultando la comunicación y la caza. A esto se suma el cambio climático que reduce las poblaciones de peces y las obliga a recorrer mayores distancias en busca de alimento. Y sin embargo, entre las frías aguas del Atlántico, la orca sigue adelante. Continúa cazando, protegiendo a su familia y transmitiendo sus conocimientos a las nuevas generaciones, demostrando una inteligencia y capacidad de adaptación que la convierten en una de las grandes soberanas del océano. No es solo una guerrera del mar. Es la prueba viviente de que la verdadera fuerza reside en la memoria, la inteligencia y la unión de toda una comunidad. Entre las aguas azules y profundas del Atlántico, donde las corrientes nunca dejan de moverse, aparece el delfín mular, un símbolo de inteligencia, cercanía y espíritu comunitario en el mundo marino. Con su hocico corto, sus ojos brillantes y una boca que parece dibujar una sonrisa permanente, se ha convertido en una de las imágenes más queridas del océano. Pero detrás de esa apariencia amable, se oculta un cerebro extraordinariamente desarrollado.
Posee una sociedad compleja y estrategias de caza sorprendentemente inteligentes. Se comunica mediante silbidos, clics y señales corporales sutiles que forman un lenguaje propio. Cada delfín mular puede desarrollar un silbido característico, una especie de nombre propio que le permite identificarse y comunicarse con otros miembros de su grupo. Son capaces de reconocerse entre sí, recordar compañeros durante años y aprender de las experiencias compartidas. Estas habilidades también se transmiten dentro de la comunidad. Los delfines mulares enseñan técnicas de caza a las nuevas generaciones, creando tradiciones que pasan de madres a crías. En muchas zonas del océano cooperan para acorralar bancos de peces, guiándolos hacia lugares donde resulta más fácil capturarlos. Trabajan en equipo con movimientos sincronizados, sonidos y estrategias coordinadas. Algunos crean barreras de burbujas para confundir a los peces, mientras otros se turnan para atacar. Es una muestra de inteligencia, comunicación y cooperación, perfeccionadas durante millones de años de evolución. Pero lo que hace especial al delfín mular no es solo su habilidad para cazar, es su curiosidad, su conducta social y ese vínculo extraño que a veces parece unirlo con los humanos. Pescadores y buceadores han relatado cómo los delfines nadaron alrededor de personas en peligro. Los ayudaron a mantenerse en la superficie o guiaron embarcaciones lejos de zonas peligrosas. No solo cazan para sobrevivir, también saltan fuera del agua, como si celebraran la alegría pura de estar vivos. Son viajeros incansables que nunca dejan de explorar. El delfín mular nos recuerda que la naturaleza no está hecha solo de fuerza y crueldad. También existe la lealtad, la memoria y vínculos más profundos de lo que jamás imaginamos. Bajo la fría piel azul del Atlántico, una sombra se mueve sin hacer ruido. Una aleta dorsal corta la superficie como una cuchilla. Un vientre pálido destella desde abajo. Durante siglos esta imagen ha perseguido la imaginación humana. Pero la verdad sobre el gran tiburón blanco es mucho más misteriosa y mucho más incomprendida de lo que creemos. Su cuerpo parece esculpido por millones de años de evolución. Una forma de torpedo diseñada para la eficiencia, un dorso gris oscuro que se funde con las profundidades y un vientre blanco que lo camufla desde abajo. Sus enormes mandíbulas albergan cientos de dientes triangulares que se reemplazan continuamente. Los grandes ejemplares alcanzan entre 4 y 6 metros de longitud y superan los 2.000 kilogramos. Cada rasgo de su anatomía combina sigilo, fuerza y un ataque explosivo en el momento preciso. Pero el gran tiburón blanco no es una máquina de matar. Es un depredador estratégico, cauteloso y perfectamente adaptado a su entorno.
Muchos encuentros con humanos parecen ser errores de identificación, especialmente con presas como las focas. Se acerca, investiga y se aleja sin atacar. En el Atlántico, estos gigantes realizan migraciones extraordinarias, guiándose por señales invisibles. El campo magnético terrestre, la temperatura del agua y los rastros químicos del océano. Al cazar, atacan desde las profundidades usando la oscuridad como aliada. Una explosión de velocidad les permite sorprender a sus presas antes de que puedan escapar. Su capacidad de mantener una temperatura corporal parcialmente elevada les da una ventaja única, permitiéndoles permanecer activos en aguas frías, donde otros peces perderían movilidad. Pero el Atlántico también pertenece a otro viajero excepcional, el atún rojo. Si el tiburón blanco es la sombra silenciosa del océano, el atún rojo es una flecha plateada que atraviesa sus aguas. Con un cuerpo musculoso aerodinámico y una cola poderosa, puede alcanzar velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora. Cada año realiza enormes migraciones entre las zonas de reproducción del Mediterráneo y las áreas de alimentación del frío Atlántico Norte. Su vida es una carrera entre velocidad, resistencia y supervivencia. Sin embargo, ambos enfrentan una amenaza común: la actividad humana. El cambio climático está transformando las cadenas alimentarias del océano, desplazando las rutas de sus presas y obligándolos a adaptarse a un entorno que cambia a una velocidad sin precedentes. El gran tiburón blanco representa un antiguo guardián del equilibrio marino, un depredador que ha moldeado los océanos durante millones de años. El atún rojo, por su parte, es una fuerza incansable que conecta las aguas del planeta con sus grandes migraciones. Juntos revelan una verdad profunda. Incluso los gigantes más poderosos del océano dependen de un equilibrio frágil que la humanidad está alterando. Las criaturas más impresionantes del mar no son monstruos. Son supervivientes extraordinarios, luchando por permanecer en un planeta donde el ritmo del cambio supera incluso la capacidad de adaptación de la naturaleza. Antes de que el amanecer rompa sobre el Atlántico, cuando el océano aún permanece cubierto por la oscuridad, un sonido surge de las profundidades. No es el grito de un monstruo, ni el eco de una tormenta. Es una canción antigua, inquietante y lo suficientemente poderosa como para viajar millas a través del agua negra. En algún lugar bajo la superficie, un gigante está cantando.
La ballena jorobada es uno de los mamíferos marinos más magníficos de la Tierra. Alcanza de 14 a 16 metros de longitud y puede pesar hasta 36.000 kilogramos. Las hembras suelen ser más grandes que los machos. Sus cuerpos oscuros están marcados con patrones blancos en el vientre, las aletas pectorales y la cola. Son huellas dactilares naturales únicas. Sus enormes aletas pectorales alcanzan hasta 1/3 de la longitud del cuerpo. Se mueven por el agua con una elegancia extraña, como si la ballena volara en cámara lenta bajo el mar. Pero el verdadero misterio no es solo su tamaño, sino su voz. Los machos producen canciones complejas que pueden durar horas y viajar docenas de millas por el océano. Estas canciones están estructuradas en capas. Se repiten, cambian y se transmiten entre poblaciones como una cultura submarina que ningún científico ha logrado descifrar por completo. Las ballenas de la misma población pueden cambiar sus canciones gradualmente, al mismo tiempo, incluso cuando están separadas por distancias enormes, como si el Atlántico transportara su música de un gigante a otro. Cada año emprenden una de las migraciones más impresionantes del reino animal. Viajan desde las frías zonas de alimentación cercanas a Groenlandia hasta las cálidas aguas de reproducción del Caribe y Brasil. Algunos individuos recorren más de 19.000 millas en un viaje de ida y vuelta siguiendo rutas grabadas en la memoria de generaciones. No es solo una migración, es un antiguo ritual marcado en su instinto y en su historia evolutiva. Durante el verano en las aguas del norte se alimentan de krill y pequeños peces, acumulando reservas de grasa que serán su única fuente de energía durante los meses siguientes. Pero esos mares fríos son demasiado extremos para los ballenatos recién nacidos. Por eso las madres emprenden el largo viaje hacia el sur mientras pasan meses sin alimentarse. Con paciencia y sacrificio alimentan a sus crías con una leche rica en nutrientes, ayudándolas a crecer y desarrollar la fuerza necesaria para sobrevivir. En los mares tropicales, los pequeños aprenden a respirar, nadar y enfrentarse por primera vez a un mundo inmenso. Sin embargo, esta antigua sinfonía del océano está cada vez más amenazada. El cambio climático altera la distribución del krill y modifica los ecosistemas de los que dependen. Al mismo tiempo, el ruido constante de los barcos interrumpe sus comunicaciones y dificulta sus rutas migratorias. El mismo océano que durante millones de años transportó sus cantos a través de grandes distancias, ahora está lleno de sonidos humanos. Y aún así, la ballena jorobada continúa emergiendo de las profundidades. Atraviesa tormentas aguas heladas y kilómetros de océano abierto siguiendo un llamado que ha sobrevivido durante eras.
Su viaje no es solo una migración, es un símbolo de resistencia, una historia de supervivencia que se repite año tras año desde mucho antes de que la humanidad dominara los mares. Si la ballena jorobada es el juglar errante del océano, el cachalote es el buceador más extremo. Puede sumergirse a profundidades de casi 3.000 metros y permanecer sumergido durante horas cazando calamares gigantes. Sus migraciones horizontales son tan extraordinarias como sus inmersiones en las profundidades. Recorren miles de kilómetros desde las aguas tropicales hasta los mares subpolares siguiendo los movimientos de sus presas favoritas, los calamares y otros animales de las zonas abisales. Los machos adultos pueden alcanzar unos 16 metros de longitud y pesar hasta 45 toneladas, aunque algunos ejemplares excepcionales superan esa cifra. Las hembras más pequeñas viven en grupos familiares y cumplen un papel esencial en la protección y enseñanza de las nuevas generaciones. Su rasgo más impresionante es la enorme cabeza que puede representar hasta un tercio de su cuerpo. En ella se encuentra el órgano del spermaceti, una estructura llena de una sustancia aceitosa, que durante siglos fue un misterio y que hoy se relaciona con su ecolocalización y comunicación. La piel gris oscura está marcada por cicatrices de batallas épicas con calamares gigantes. Estas marcas son como medallas de guerra grabadas en su cuerpo. Poseen el sonido biológico más fuerte de la Tierra. Clics que alcanzan 230 decibelios capaces de mapear el abismo y comunicarse a través de docenas de millas. Cada clan tiene su propio dialecto de clics transmitido de generación en generación. Es cultura sonora en el sentido más puro de la palabra. Mientras los grandes machos recorren enormes distancias en busca de alimento y pareja, las hembras y sus crías permanecen en aguas más cálidas, formando grupos estables. Allí protegen a los jóvenes, comparten conocimientos y mantienen los vínculos familiares que definen a una de las sociedades más fascinantes del océano. Las migraciones épicas de jorobadas, cachalotes, tiburones blancos y atunes rojos no ocurren al azar. Siguen rutas invisibles creadas por millones de años de evolución marcadas por corrientes oceánicas, temperaturas y la búsqueda de alimento.
El Océano Atlántico es el segundo más grande del planeta. Cubre unos 33 millones de millas cuadradas y se extiende por más de 15,000 millas, conectando continentes, ecosistemas y una enorme diversidad de vida. No es simplemente agua. Es un sistema vivo y dinámico que regula el clima de la Tierra al distribuir calor, nutrientes y oxígeno por los océanos. Sus corrientes funcionan como una autopista térmica transportando energía desde el Ecuador hacia los polos y equilibrando las temperaturas del planeta. La corriente del Golfo nace en el Golfo de México y viaja hasta Europa transportando una cantidad de calor equivalente a la energía de millones de centrales nucleares. Es una de las fuerzas naturales más poderosas del planeta. Gracias a ella, Londres mantiene un clima más suave que Nueva York, pese a estar en latitudes similares. Cerca del Círculo Polar Ártico, los puertos noruegos permanecen libres de hielo, demostrando la enorme influencia de las corrientes oceánicas sobre la vida humana y los ecosistemas. Esta corriente es parte de la circulación meridional del Atlántico conocida como AMOC, un bucle colosal de flujo cálido superficial hacia el norte y retornos fríos profundos hacia el sur. Una enorme maquinaria oceánica que conecta las aguas de todo el Atlántico. El agua cálida se enfría y se hunde en el Atlántico Norte. Este hundimiento arrastra más agua detrás, impulsando la cinta transportadora oceánica que regula el clima global y mantiene el equilibrio térmico del planeta. Transporta no solo calor, sino también nutrientes vitales desde las profundidades. Las aguas ricas en nitrógeno, fósforo y silicio alimentan masivas floraciones de fitoplancton, creando una explosión de vida en las regiones oceánicas más productivas. El fitoplancton es la base de la red trófica marina. Crea aguas verdes densas, que se convierten en los caladeros de pesca más ricos del mundo, sosteniendo ecosistemas completos y millones de especies marinas. Si la circulación de retorno se debilitara, toda la cadena alimentaria podría colapsar. Desde los peces más pequeños hasta las ballenas más grandes, todos dependen de este motor invisible que mantiene vivo el océano. Bajo el Atlántico, mucho más abajo del alcance de las tormentas y la luz del día, existe otro mundo. Un reino misterioso que parece menos la Tierra conocida y más el borde de otro planeta. A 650 pies bajo la superficie, los últimos rastros de luz todavía flotan débilmente en el agua. A 1600 pies, esa luz se convierte en un resplandor fantasmal apenas capaz de atravesar la inmensidad azul. Más allá de los 3200 pies, la luz desaparece por completo. El Atlántico se convierte en un reino de noche eterna, donde la presión es ya 100 veces mayor que en la superficie, un ambiente extremo donde solo las criaturas más adaptadas pueden sobrevivir. La temperatura cae cerca del punto de congelación y el oxígeno escasea,
No hay bosques de algas ni nubes de peces coloridos. Solo nieve marina, fragmentos de organismos muertos que caen desde arriba. La vida ha creado aquí algunas de las formas más extrañas del planeta. Muchas producen su propia luz mediante bioluminiscencia, convirtiendo sus cuerpos en linternas vivientes. El calamar gigante flota en el Aulla Negra como una leyenda hecha carne. Sus ojos de 11 pulgadas detectan los movimientos más tenues en la oscuridad total. Los peces rape suspenden señuelos brillantes sobre sus bocas cavernosas. Los pulpos Dumbo se deslizan como fantasmas con aletas en forma de orejas. Aquí la supervivencia es lenta y paciente. Una comida puede no aparecer durante semanas o incluso meses. Cada caloría debe aprovecharse en un mundo donde la energía es el recurso más valioso. En el fondo marino, la vida se concentra alrededor de las fuentes hidrotermales. Agua mineralizada y sobrecalentada emerge desde las profundidades del océano gélido, creando oasis en uno de los ambientes más extremos del planeta. Bacterias quimiosintéticas forman ecosistemas que no dependen de la luz solar. Camarones, cangrejos y gusanos de tubo gigantes se agrupan alrededor de estas fuentes, creando jardines oscuros que desafían nuestras ideas sobre la vida. A lo largo del Atlántico se extiende la dorsal mesoatlántica, una cordillera submarina de 16.000 kilómetros más larga que el Himalaya, y los Andes juntos, que representa una de las grandes fronteras geológicas de la Tierra. Por sus grietas, la roca fundida asciende desde el manto terrestre. Al entrar en contacto con el agua helada del océano profundo, se enfría y forma nueva corteza basáltica, renovando continuamente el fondo del Atlántico. Año tras año, el Atlántico se ensancha unos pocos centímetros. Un movimiento imperceptible, pero lo suficientemente poderoso como para cambiar la forma del planeta a lo largo de millones de años. Las fuentes hidrotermales liberan agua a más de 400 grados centígrados, cargada de minerales. Hierro, azufre, cobre, zinc, metano e hidrógeno brotan de chimeneas que parecen de otro mundo. Los científicos creen que estos entornos podrían parecerse a los lugares donde la vida surgió por primera vez en la Tierra. La dorsal mesoatlántica es una forja donde se crea nuevo suelo oceánico, y quizás el origen mismo de todo lo que respira. El Atlántico es la cuna de las tormentas más poderosas de la Tierra. Cada año en el Caribe y el Golfo de México se forman docenas de tormentas tropicales que pueden convertirse en huracanes devastadores. Las temperaturas de la superficie del mar por encima de los 27 grados proporcionan energía inmensa. Estas tormentas generan olas de decenas de metros y marejadas ciclónicas que arrasan todo a su paso.
Los animales marinos sufren por el ruido extremo y los cambios de presión. Las ballenas se sumergen profundamente y los pulpos pueden entrar en estados de pánico. La región más famosa y temida es el Triángulo de las Bermudas. Cubre hasta 1,5 millones de millas cuadradas entre Bermuda, Miami y San Juan de Puerto Rico. La corriente del Golfo fluye aquí a gran velocidad, capaz de arrastrar restos a cientos de millas en pocas horas. Las tormentas repentinas son frecuentes, y la fosa de Puerto Rico alcanza más de 8,000 metros de profundidad. Las olas errantes son otro fenómeno aterrador del Atlántico. Aparecen de repente y pueden alcanzar alturas de más de 30 metros sin previo aviso. No son tsunamis. Son el resultado de la convergencia anormal de olas reforzada por corrientes fuertes. Pueden materializar en segundos y desaparecer como si nunca hubieran existido. Bajo la furia de los huracanes, muchas criaturas cambian de comportamiento. Los tiburones abandonan aguas poco profundas. Tortugas rayas y peces costeros buscan refugio entre arrecifes y manglares. Larvas huevos de peces y pequeños crustáceos pueden ser arrastrados lejos de sus zonas de nacimiento por corrientes violentas. Después de cada tormenta, el océano queda transformado. Sin embargo, la vida encuentra una forma de continuar. Peces loromeros y bancos de sardinas regresan poco a poco a las aguas alteradas. El Atlántico demuestra que su poder no solo destruye, también renueva. En el vasto mundo del Atlántico vive una criatura de belleza casi irreal, la mantarraya. 6 metros y un peso de más de 1 tonelada, es una de las rayas más grandes del planeta. Cuando se mueve, sus enormes aletas ondulan suavemente como alas volando en el aire. Vista desde abajo, parece una criatura de otro mundo atravesando la inmensidad en silencio. A pesar de su tamaño, es un animal pacífico. No posee aguijón venenoso y es prácticamente inofensiva. Se alimenta de plancton y pequeños organismos, usando sus lóbulos cefálicos para dirigir la corriente hacia su boca. Tiene una de las proporciones cerebro-cuerpo más altas entre los peces. Estudios sugieren que puede recordar, aprender e incluso reconocerse frente a un espejo, una capacidad que revela un nivel de inteligencia poco común en el mundo marino. Muestra curiosidad hacia los buceadores, nadando a su alrededor como si observara a una criatura extraña venida de otro mundo. No hay agresividad, solo una inteligencia tranquila y una actitud de exploración hacia lo desconocido. En el Atlántico aparecen cerca de arrecifes y zonas ricas en corrientes nutritivas
lugares donde las aguas cargadas de vida se convierten en puntos esenciales para alimentarse, descansar y continuar su largo viaje por el océano. Realizan largas migraciones a través de grandes distancias en busca de alimento, refugio y lugares adecuados para su reproducción. A veces se reúnen en estaciones de limpieza donde pequeños peces retiran parásitos de sus cuerpos. Permanecen casi inmóviles durante largos momentos como enormes naves vivientes, esperando pacientemente en un puerto natural bajo el océano, suspendidas en la calma azul, mientras el ecosistema entero parece girar lentamente a su alrededor. También son famosas por sus saltos espectaculares fuera del agua. Un cuerpo de más de 1 tonelada se eleva sobre la superficie y cae con un impacto poderoso que puede escucharse a gran distancia, creando una de las escenas más impresionantes del océano. Pero detrás de esa belleza, existe una lucha difícil por sobrevivir. Se reproducen lentamente, normalmente con una sola cría después de más de 1 año de gestación, lo que hace que sus poblaciones sean especialmente frágiles. Muchos individuos quedan atrapados en redes fantasma o sufren colisiones con embarcaciones. Sus poblaciones son vulnerables a la pesca excesiva, la contaminación plástica y los cambios en los ecosistemas marinos de los que dependen. Aún así, la mantarraya continúa volando dentro del océano como un espíritu libre. Nos recuerda que el Atlántico no es solo fuerza y depredación, también es belleza, inteligencia y serenidad extraordinaria. En las aguas cálidas del Atlántico, los arrecifes de coral se alzan como ciudades vivientes. Desde lejos parecen silenciosos y frágiles. Al acercarse revelan un mundo denso y lleno de competencia. El coral no es una roca ni una planta. Es una colonia de pequeños animales llamados pólipos que durante miles de años secretan esqueletos de piedra caliza capa tras capa. Durante el día, el arrecife parece un mercado submarino lleno de movimiento y color. Peces, loro y mariposa se deslizan entre los corales alimentándose y recorriendo este laberinto de vida. Las morenas se esconden entre las grietas, mostrando solo sus ojos fríos, mientras esperan pacientemente. El camarón mantis acecha con un golpe rápido y poderoso, uno de los ataques más veloces del océano. El pez piedra y el pez escorpión desaparecen contra el fondo marino perfectamente camuflados, esperando que una presa distraída pase demasiado cerca. Aquí los colores sirven para el camuflaje, la comunicación, o para advertir sobre el peligro del veneno.
Una diminuta babosa marina puede brillar con colores extraterrestres, mientras una sepia puede transformar su piel en segundos para mezclarse con el entorno o engañar a sus enemigos. Cuando cae la noche, el arrecife se transforma. Los peces pequeños buscan refugio mientras los cazadores nocturnos comienzan a moverse entre las sombras. Los pulpos recorren el fondo con sus brazos flexibles, explorando en busca de alimento. Aunque ocupan una pequeña parte del océano, los arrecifes son ecosistemas ricos y complejos. Son fortalezas vivientes que protegen a innumerables peces jóvenes y especies vulnerables, convirtiéndose en refugios esenciales para la biodiversidad marina. Pero esta ciudad viviente es hoy más vulnerable que nunca. El calentamiento del agua provoca el blanqueamiento del coral, expulsando la vida que sostiene estos ecosistemas. La contaminación y la acidificación de los océanos debilitan los arrecifes año tras año, poniendo en riesgo uno de los mundos más fascinantes del planeta. Oculto entre los arrecifes vive una de las criaturas más temidas. El pez piedra no persigue a sus presas con velocidad ni tiene mandíbulas enormes. Su cuerpo rugoso cubierto de espinas lo hace parecer una parte del fondo marino. Puede permanecer inmóvil durante horas, esperando que una presa pase cerca. Posee espinas cargadas con un veneno extremadamente potente en su aleta dorsal. Un solo contacto accidental puede causar dolor intenso, dificultad para respirar y, en casos graves, la muerte. Para muchas criaturas, el pez piedra es una trampa viviente. No necesita mostrar fuerza, solo permanecer quieto e invisible. Es la estrategia de supervivencia llevada al extremo. En las aguas costeras del Atlántico, los arrecifes, pastos marinos y manglares funcionan como guarderías naturales. Miles de peces pequeños encuentran refugio antes de aventurarse al océano abierto. Pero estos hábitats son frágiles. Cuando el agua se calienta, se acidifica o pierde oxígeno. Los corales se debilitan, los ecosistemas pierden equilibrio y las zonas de cría desaparecen lentamente. Los huevos y las larvas son los primeros afectados. Incluso pequeños cambios de temperatura pueden reducir sus posibilidades de sobrevivir antes de crecer y formar grandes cardúmenes. Una ballena, un atún o un tiburón pueden parecer muy alejados de una diminuta larva entre las raíces de un manglar. Sin embargo, todos forman parte de la misma cadena invisible que mantiene vivo al océano. Proteger estas zonas de cría no significa solo conservar paisajes hermosos. Significa proteger el origen de la vida marina, donde nacen las futuras generaciones, y comienza todo lo que sostiene al Atlántico.
El cambio climático está remodelando el Atlántico desde la superficie iluminada por el sol hasta las profundidades más oscuras donde la humanidad rara vez llega. Cada grado adicional de temperatura altera un equilibrio construido durante miles de años. Los mares más cálidos proporcionan más energía a las tormentas tropicales, aumentando su intensidad, su duración y su poder destructivo sobre las costas y las comunidades que dependen del océano. El agua caliente retiene menos oxígeno, creando zonas hostiles donde muchas especies luchan por sobrevivir. Ante esta situación, los ecosistemas cambian lentamente y alteran el equilibrio de las comunidades costeras. Como consecuencia, las presas se desplazan hacia aguas más frías, buscando condiciones adecuadas. Mientras tanto, los grandes depredadores deben recorrer mayores distancias para encontrar alimento, gastando más energía en un océano cada vez más impredecible. La circulación meridional del Atlántico, una de las grandes fuerzas que regulan el clima del planeta, también está bajo presión. Los modelos científicos indican que podría debilitarse bajo un calentamiento continuo, afectando los patrones climáticos de Europa, modificando los inviernos europeos y alterando la productividad de algunas de las zonas pesqueras más importantes del Atlántico. La acidificación del océano añade otra capa de daño silencioso que ocurre lejos de nuestra vista. Desde la revolución industrial, el agua de mar se ha vuelto aproximadamente un 30% más ácida. Este cambio dificulta que muchos organismos construyan sus estructuras de carbonato de calcio, debilitando corales mariscos y pequeños organismos del plancton que forman la base de innumerables cadenas alimentarias. Si estos cimientos invisibles colapsan, toda la red trófica marina sufre las consecuencias. Los cambios no afectan solo a una especie, se extienden desde los organismos microscópicos hasta los grandes gigantes del océano. Si el Atlántico pudiera hablar, ¿qué historia contaría sobre la humanidad? ¿Nos recordaría como protectores o como la generación que lo empujó más allá de su recuperación? El futuro de este mundo depende ahora de nosotros, porque proteger la naturaleza comienza con entenderla, y entenderla comienza con la curiosidad. El Atlántico no es solo una masa de agua helada, sino un gran ser vivo. El hogar que guarda los cantos de amor de las ballenas jorobadas, la danza libre de las mantarrayas y las batallas por la supervivencia más feroces. Pero ese mundo maravilloso se enfrenta a desafíos sin precedentes. Desde los arrecifes de coral que se blanquean lentamente hasta el canto del océano perturbado por el ser humano. Todo es un recordatorio de que el futuro de los gigantes del mar depende de nuestras propias decisiones en tierra firme. La supervivencia del océano comienza con tu propia curiosidad y comprensión.
Sigue acompañándonos en este viaje para descifrar los misterios más grandes de la naturaleza, haciendo clic en suscribirse y activando la campana de notificaciones. Tu apoyo es la fuerza que permite que estas historias salvajes sigan teniendo voz.